Yes. Hermano, me pidieron que oráramos por Tony Lavoy, que se encuentra un poco delicado de salud. La hermana María Rubio Mata está mejorando bastante, pero todavía tiene que depender del oxígeno que le tienen puesto debajo de su nariz o en su nariz. Así que tenemos que continuar orando por ella. Nuestro hermano Samuel Talavera también está recibiendo un tratamiento especial y nos pide que oremos por él. Domingo Mercedes se ha mejorado tremendamente. A ella no le atacó tan fuerte el coronavirus, pero ella está muchísimo mejor y damos gracias a Dios por ello. Mi amigo y hermano Julio da Silva está en un centro de rehabilitación, pero todavía su recuperación es bien lenta. Su esposa me pidió que siguiéramos orando por él. Así que vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, por tenernos reunidos aquí, 8 personas, como las 8 personas que entraron con Noé en el arca. Gracias te damos que hoy podemos disfrutar de este culto. Bendice a nuestros hermanos que hubieran estado aquí, quisieran estar aquí, pero no podemos. Y te pedimos que tú seas de bendición. Pedimos que ellos hoy aparten tiempo, no solamente para orar y leer la Biblia, pero también para ver este video cuando se los mandemos a ellos. Y Señor, bendícenos con tu palabra, enséñanos y estaremos agradecidos por lo que tú haces en nosotros. Queremos pedirte por nuestro hermano Tony Lavoy, Señor, que se encuentra delicado de salud, pidiéndote que tú le fortalezcas y que él pronto se pueda recuperar. Por María Rubio Mata, te pedimos, oh Dios, que seas con ella para que ella tenga una recuperación total del virus que ella contrajo. Señor, de acuerdo a tu voluntad, te lo pedimos. Y por nuestro hermano Samuel Talavera también te pedimos que seas con él, fortalécelo y, Señor, ayúdalo para que este tratamiento le ayude a regresar a la salud completa. Te damos gracias que Dominga Mercedes está ya mucho mejor y, Señor, pronto deseamos estar reunidos con ella aquí en la iglesia. Oramos por Julio da Silva, Señor, pidiéndote que tú hagas tu obra en él. Ayúdalo, Señor, de acuerdo a tu voluntad, para que él pueda regresar a ser la misma persona que él era antes. Y también, oh Dios, te pedimos de nuevo por la familia de nuestro hermano Roy James, pidiéndote, oh Dios, que tú confortes los corazones y, Señor, los encomendamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos, y mientras que las 8 personas que están aquí adentro se van acomodando, estamos dentro de la ley del condado. Solo permiten 10 personas, estamos esperando una más. Nuestra hermana Ramona Feria está en la ciudad este fin de semana y habló conmigo, yo la invité para que ella fuera una de las 10, pero bueno, solo vamos a llegar a 9. Pero déjenme mencionar las personas que sí están hoy con nosotros. Los hermanos Alonso, padre e hijo, están aquí. El hermano Daniel Andino está con nosotros. Hoy nos acompaña Gerardo Sierra, con su mascarilla y todo, pero está aquí con nosotros. Mi suegra, la hermana Georgina, está con nosotros, mi amada esposa Rita, y hoy mi hijo no tiene que trabajar, es el día libre. Public cerró el día de Easter Sunday y entonces por eso está aquí con nosotros. Bueno, mis amados hermanos, qué bendición tenerles aquí con nosotros. Por lo menos les tengo que predicar hoy a menos sillas vacías, que eso también no me agrada en absoluto. Las sillas vacías no responden al mensaje como las personas. Así que estamos deseosos ya estoy cansado de esta cuarentena, les digo la verdad. Todavía es posible que nos falte unas 4 o 6 semanas más, con el favor de Dios, para que podamos estar unidos. Muy bien, mis amados hermanos, hoy continuamos estudiando la fascinante historia de Noé y el diluvio. Y quiero regresar al pasaje que nuestro hermano comenzó a leer hoy, leyó en su totalidad, pero no sé si me equivoqué de nuevo en la cita. No, esta es la del viernes.
Ese es el viernes. Sí. Ok, perdóname. Fíjese lo que dice. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu casa, toda tu casa, en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Sí. La razón por la cual... La cita está mala, pero la lectura es la que estamos leyendo del capítulo 7. Ya yo me imaginaba que yo había cometido un error. Perdóneme, hermano, estoy un poquito desajustado, pero gracias a Dios es la misma lectura, la cita está equivocada. Estamos leyendo el capítulo 7 de Génesis y desde el primer versículo hasta el 5, creo. Sí, hasta el 5. Pero bueno, noten que aquí dice que Dios encontró a Noé justo, el único justo en toda su generación. La única razón por la cual Noé era un hombre justo es porque Dios se había dado a conocer a Noé y Noé tuvo una relación personal con Dios, y todo esto fue parte de la obra de gracia que Dios hizo con Noé. De todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. La obediencia de Noé se puede ver bien clara en este pasaje y en varios otros pasajes que ya hemos estudiado y que vamos a estudiar hoy. Noé y su familia son ordenados en este pasaje a entrar en el arca. Dios ordenó a Noé 4 veces dejar entrar en el arca parejas de macho y hembra. 4 veces. Tenían que ser macho y hembra. Claro que sí. Si el propósito de Dios era conservar la vida de todas las especies de los animales, por necesidad iba a hacer falta parejas de machos y hembras. Amén. Porque ¿cómo se iban a procrear después del diluvio? Parejas de 2 machos o 2 hembras no hubieran servido el propósito de Dios de conservar la vida de todas las especies de animales. Ahora, los hijos de Noé no iban a tener ningún problema procreando después del diluvio, porque cada uno de ellos entraron en el arca, cada uno con su propia esposa. Noé también. Y dicho sea de paso, es posible que Noé haya engendrado más hijos después del diluvio. Increíble, pero es cierto. Hoy en día la gente que están a favor del matrimonio de personas del mismo sexo, ellos alegan que lo que importa es el amor entre la pareja, no el sexo, sino el amor. Pero mis amados hermanos, ninguna cantidad de amor entre una pareja de 2 hombres o una pareja de 2 mujeres jamás en la vida van a poder producir otro bebé. Y por eso Dios se lo especificó 4 veces. Tenía que entrar macho con su hembra. Noten el comienzo del diluvio. Y en todos estos pasajes que les voy a mostrar hoy, vamos a aprender algunas cosas. Y ustedes que ya llevan tiempo con nosotros, sabrán que yo voy a enfatizar lo que está en letras más oscuras. Fíjense, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2, noten esto, entraron con Noé en el arca, macho y hembra. Lo vuelvo a repetir de nuevo, como Dios había mandado a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Por qué no hacemos un cálculo aquí en este pasaje?
Si Noé tuvo a sus 3 hijos cuando tenía 500 años, eso lo vimos el viernes en la tarde, y el diluvio vino cuando Noé tenía 600 años, y sus 3 hijos ya estaban casados y tenían sus esposas. Vamos a suponer que los hijos de Noé se casaron cuando tenían 30 años cada uno, porque en un sistema, en una sociedad patriarcal, los hombres y las mujeres no se casaban tan jóvenes, los hombres. Entonces, por eso escogí el número de 30 años. Si ellos se habían casado a los 30 años y Noé los tuvo cuando Noé tuvo 500 años y ahora Noé tuvo 600 años, entonces podemos estimar el tiempo que le tomó a Noé y a sus hijos fabricar el arca, que probablemente fue aproximadamente unos 70 años. El arca era grande, ellos estaban trabajando también sin herramientas modernas y por eso le tomó tanto tiempo. Algo interesante que quiero que ustedes vean aquí también: no hay mención de que Noé y sus hijos tuvieron que salir a buscar los animales, sino que Dios los trajo. La responsabilidad de Noé y de sus hijos era dejarlos entrar en el arca. Ahora, yo les dije el viernes pasado en la tarde, cuando estábamos aquí, que si el hermano Kevin Castillo y yo hubiéramos estado en la puerta del arca, hoy en día no existieran las serpientes, no existieran las iguanas, ni las lagartijas, ni las ranas, ni los sapos, porque como ni a Kevin ni a mí nos gustan esos animales, no lo hubiéramos dejado entrar. Pero bueno, mis amados hermanos, Noé y sus hijos tenían que dejar entrar a todos los animales que Dios había traído. Lo más importante que yo quiero que ustedes noten es que no hay mención en toda la historia de que Noé y sus hijos tuvieron que salir a buscar los animales, sino que Dios los trajo. Esta mañana leía algo que me mandaron por Facebook y la hermana me decía que le fue más fácil a Dios meter a los animales en el arca que meter los seres humanos en sus casas durante la cuarentena. Definitivamente yo creo que eso es verdad. Yo creo que aquí nosotros vemos un retrato en este pasaje de cómo Dios hace para salvar a los que Él quiere salvar. Dios los llama y Él los trae al arca de salvación. Noten en este pasaje, en Juan capítulo 6, 35 y 37, que Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, noten esto, vendrá a mí, todo, sin faltar uno. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Mis amados, otro pasaje más, Juan 6:44 y luego el 65. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que vemos siempre en la Biblia a Dios trayendo a la gente que Él quiere salvar. Él los llama, Él los trae. Mis amados, el cristianismo no es la religión de los viejos. Y yo creo que a veces los jóvenes piensan que el cristianismo es para los viejos, para nuestros padres, nuestros abuelos. Pero ¿sabe qué? Yo he conocido a varias personas que fueron salvas cuando fueron niños. O sea, Dios los trajo a ellos a una edad tierna. Uno de ellos es mi amigo y mi hermano, Julio da Silva. Conversando conmigo un día, yo le pregunté a Julio: ¿cuándo tú fuiste salvo? Él me dijo: Pereda, yo realmente no me acuerdo, porque yo era un niño.
Pero desde el día que yo acepté a Cristo, desde ese día, yo sé que yo fui salvo. Y bueno, prueba de que él fue salvo en su niñez es que Julio ha permanecido fiel hasta el fin y ha servido al Señor desde que tuvo la capacidad de hacerlo. Pero a veces Dios llama a niños y niños se entregan facilito. Los jóvenes también Dios los trae. Dios trae también a los adultos. Yo creo que los más duros de traer son los ancianos, porque los ancianos ya están firmes en su religión, en su creencia y bueno, ellos son un poquito más difíciles de ganar para Cristo. Pero ¿acaso hay algo imposible para Dios? No. Entonces hemos conocido también a personas que fueron salvas cuando ya estaban algunos cerca de la muerte. Y Dios los trae, Dios los llama. Todas las personas que hemos conocido que fueron salvos o que fueron traídos por Dios a Cristo, tarde en la vida, todos lamentan no haber aceptado a Cristo antes, no haber conocido a Cristo antes. Cuando nosotros fuimos salvos, yo solo tenía 23 años, pero a mí me pesó mucho de que yo había rechazado el Evangelio muchas veces durante mi juventud y mi niñez aún. Y ahora nos damos cuenta que Dios estaba detrás de nosotros, pero nosotros estábamos resistiéndolo todo el tiempo, hasta que llegó el día que le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Entonces ese día no le pudimos decir que no a Dios. Y mis amados hermanos, de igual manera Dios trajo al arca a los animales, todos los animales que Dios quiso salvar de las aguas del diluvio. Y lo más importante de reconocer es que Dios fue quien nos trae a nosotros a Cristo. Igual que Él trajo los animales, nos trae a nosotros a Cristo también. Ahora noten que Jehová fue el que cerró la puerta del arca. Dice así: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron. Noten el verbo vinieron. Vinieron como si hubieran venido por ellos solitos. Ustedes no han visto una pintura de los animales entrando en el arca. Venían de dos en dos, de dos en dos. Vinieron así. Señores, de otro modo, le hubiera sido muy difícil a Noé y a sus hijos haber salido del área donde ellos vivían para ir a buscar todos esos animales, que algunos estaban en África y en otros países, imposible. Pero todos vinieron, aquí te lo dice 3 veces, pues con Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, noten, segunda vez, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta del arca. Yo no sé si usted ha tenido animales en su casa, pero déjeme decir, algunos animales es difícil saber si son macho y hembra. A mí, por ejemplo, yo tuve conejos allá en Cuba y yo no sabía. Son difíciles de reconocer el sexo de algunos animales, algunos, no todos. Pero el hecho de que vinieron
fue porque Dios los trajo en parejas y los trajo que fueran macho y hembra, y así Dios pudo salvar la vida de todo lo que, de todos los animales y los 8 seres humanos que Dios quiso salvar. Ahora, si aquí de nuevo dice que fue en el año 600 de Noé, de la vida de Noé, cuando vino el diluvio, yo me pregunto, ¿de dónde vino la idea de que le tomó a Noé 120 años fabricar el arca? A mí me enseñaron eso desde el principio. A usted también, hermano Alonso. 120 años. ¿De dónde? Él había tenido los hijos a los 500. Los hijos tuvieron que estar casados ya unos 30 años más. Y luego en el año 600 de la vida de Noé empezó el diluvio. Entonces son 70 años, más o menos. ¿De dónde vino la idea? Bueno, quizás vino, ¿sabe qué? De un arminiano. 3 veces en este pasaje nos dice que vinieron. Los animales no vinieron por su propia cuenta. Dios los trajo. Ellos vinieron. Ahora, si los animales dentro del arca hubieran podido hablar como habló la bula de Balaam, ¿qué historia ellos hubieran podido contar? ¿No es cierto? Eso hubiera sido interesante. Si yo hubiera sido uno de los hijos de Noé, yo me hubiera dedicado a preguntarle a cada uno: ven acá, chico, ¿cómo te entró a ti las ganas de venir para acá? ¿Y por qué entraste aquí sin nosotros obligarte? ¿Por qué? Qué interesante fuera la historia de esos animales, mis amados. A veces pensamos que el diluvio fue causado porque llovió 40 días y 40 noches, ¿verdad? Todo el mundo cree, no, llovió 40 días y 40 noches. Pero no fue solo la lluvia, según este pasaje que leímos, que cayó del cielo, sino que aquí leemos que aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. O sea, subió agua de la tierra, del abismo. Subieron las aguas también, y eso fue lo que llenó la tierra de agua. Ahora, ustedes saben que yo soy cubano y yo sé cómo piensan los cubanos, y yo me imagino que un cubano, ustedes saben que los cubanos son conocidos por ser personas que inventan, son bien industriosos, y también somos conocidos por encantarnos a fabricar balsas para echarnos al mar. ¿Sí? Yo me imagino que un cubano que oye o lee la historia de Noé, él diría: pastor, yo no me hubiera ahogado, porque yo me hubiera sujetado de 1 o 2 tablones y hubiera fabricado ahí una balsa, y yo hubiera sobrevivido el diluvio. Pero piensen, amados hermanos, ¿quién puede sobrevivir 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua potable? Agarrado de un tablón, no hubiera, ni siquiera un cubano hubiera sobrevivido esas aguas del diluvio. Yo les digo, amados, y debemos de estar conscientes que cuando nuestro Dios te quiere matar, Él sabe muy bien cómo hacerlo. Fíjense en este pasaje, quiero que ustedes lo anoten en su Biblia. Lo leímos hace poco. Yo espero que usted nos esté acompañando en la lectura del Antiguo Testamento. Caramba, es tan interesante. Pero anyway, miren lo que dice aquí. Ver ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Tengan cuidado, porque por ahí anda una nueva idea de que Dios creó un concilio de dioses, para ayudar a Dios a gobernar la tierra. Yo rechacé esa idea inmediatamente la primera vez que yo la escuché, porque yo dije: ¿acaso Dios necesita que alguien le aconseje? ¿Acaso Dios necesita que alguien le ayude a administrar la creación que Él mismo creó? Yo no lo creo por el momento, mis amados. Y aquí lo dice bien claro. Ver ahora que yo soy, no pudiera ser más claro, y no hay dioses conmigo. Después de Dios no fue creado ningún Dios. Y no es que Dios fue creado, Él no fue creado, Él es eterno.
pero Dios no creó a ningún otro Dios después de él, y eso está en el libro de Isaías. Pero sigan leyendo conmigo. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Cuando Dios quiere llamarte o llamarme a su presencia, no hay hombre que tenga potestad sobre su espíritu para decirle a Dios, no me da la gana morirme todavía. No, mis amados hermanos. Ahora, este pasaje, yo creo que nuestros hermanos pentecostales y carismáticos y todos los que creen en sanidad milagrosa, física, yo me imagino que ellos detestan este pasaje porque no compagina con la idea que muchos de ellos tienen de que cuando tú te enfermas, esa es una obra del diablo, no es de Dios. Bueno, vuelvo y les leo. Yo hiero a veces cuando Dios quiere, Él lo permite, una enfermedad, y yo sano. O sea, Dios está diciendo, yo te enfermo y yo te sano cuando yo quiera, porque yo soy soberano y no hay quien pueda librar de mi mano. Yo hago morir y yo hago vivir. Noten algo muy interesante en el pasaje que teníamos aquí. Déjame ver si se lo pongo de nuevo. La última parte de este pasaje. Y Jehová le cerró la puerta del arca a Noé. Después que ellos entraron, no fue Noé. Y yo creo que esto es muy, muy importante notarlo. No fue Noé el que cerró la puerta del arca. Fue Dios. Y la cerró por fuera. Mis amados hermanos, no había una manigueta para que Noé abriera la puerta por dentro del arca, sino que Dios cerró la puerta y la selló por fuera. Y en esto también vemos la seguridad de la salvación dentro del arca. Nadie podía salirse del arca una vez que entró. Todos los que entraron en el arca podían estar seguros que iban a sobrevivir el castigo de Dios, que iba a matar a todos los que quedaron fuera del arca. No había por dónde salirse del arca. Solo había una ventanita arriba, en la parte de arriba, solamente suficientemente alta para que Noé pudiera despachar una paloma después que las aguas estaban decreciendo. Pero mis amados, nadie cabía por esa ventanita. La puerta por donde habían entrado, Dios fue el que cerró la puerta. Ahora, yo a veces pienso, y perdónenme que yo me exprese en la forma que me voy a expresar ahora, pero bueno, ya ustedes me conocen y ustedes saben que no tenemos pelos en la lengua para decir lo que tenemos que decir. Nuestros amados hermanos pentecostales, yo creo que son arminianos hasta el extremo. Sí, porque si usted estudia la religión de los pentecostales, las creencias de los pentecostales y de los neopentecostales, que vienen a ser los carismáticos. Neopentecostal significa los nuevos pentecostales, y eso es lo que los carismáticos son. Yo creo que la religión de nuestros hermanos amados, todos los que han sido salvos van a estar con nosotros en el cielo. Pero bueno, ese día yo me voy a poder acercar a ellos en el cielo. Voy a decir, ¿te diste cuenta que estabas equivocado? Tú estabas siguiendo una religión que exalta al hombre y disminuye a Dios. Sí, todo empieza con la idea que yo fui salvo porque yo quise creer en Cristo como mi Salvador personal. ¿Saben qué? No debemos de utilizar la frase mi Salvador personal. No. Él no es tu Salvador personal, ni el mío tampoco. Porque Él es el Salvador de todos los redimidos. Nosotros no podemos acapararnos del Señor y decir, no, Él es mi Salvador personal. No.
Él es el salvador de todas las personas que Dios va a salvar. Y luego en la religión de los hermanos pentecostales, ellos también dicen, bueno, yo tengo fe y cuando yo ejerzo mi fe, yo puedo conseguir de Dios todo lo que yo le pido en oración. ¿Se están dando cuenta, mis amados hermanos? Es como una religión basada en el hombre, en la soberanía del hombre. Y si Dios no me da lo que yo le pido en oración, con fe, entonces yo lo declaro. Y lo que yo declaro se convierte en realidad. Así que, mis amados hermanos, no. Ustedes me han oído decir, lo voy a volver a decir esta mañana y probablemente lo voy a seguir diciendo hasta que el Señor me llame a su reino celestial. Sí, yo voy a ir, no se equivoque, yo voy a ir. En otras palabras, mis amados hermanos, yo sé que algunos de ustedes dudan de la salvación de este servidor, pero yo no tengo ese problema. Yo fui salvo por gracia y no por ningún mérito mío. Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? ¿Qué era lo que yo iba a decir? Ya se me olvidó. ¿Qué iba a ir? Sí, no, que yo siempre he dicho, gracias hermano, gracias. Yo siempre he dicho que yo nunca pudiera ser miembro, nunca, te digo la verdad, nunca pudiera ser miembro de una iglesia pentecostal o de una iglesia carismática. No, yo no soportaría una iglesia donde se exalta el poder del hombre y se disminuye a Dios. No. La cosa debe ser al revés, por lo menos aquí lo es. Nosotros creemos en un Dios soberano y Él hace con nosotros lo que Él quiere, punto y aparte. Y nuestra fe no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Fíjate cuán fácilmente Dios trastornó la vida de todos los seres humanos en este planeta. Con un solo virus nos ha puesto a todos nosotros, muchos desempleados, otros encerrados en nuestra casa. Así que, mis amados hermanos, por esa y muchas otras errores en la religión pentecostal y carismática, que yo no pudiera ser miembro de una iglesia así. A mí me duele, les digo la verdad, que muchas personas que estuvieron en esta iglesia, caramba, por años, cuando se mudaron lejos, fueron y se hicieron miembros de una iglesia pentecostal. Y yo digo, pero no escucharon, no entendieron, o quizás fue culpa mía, yo no lo expliqué bien. Pero una hermana se fue de nuestra iglesia, se mudó lejos aquí de nosotros. Ella me llamó un día y me dijo, ay pastor, al fin encontré una buena iglesia. Ay, qué buena hermana, dígame, ¿qué clase de iglesia usted encontró? Y entonces ella me dijo, bueno pastor, no es como la nuestra allí en North Miami, ellos hacen tumbaditos. Tumbaditos, yo le dije. ¿Cómo tú te vas a meter en una iglesia así? No, yo no le hago caso a eso, pastor, me dijo. Pero bueno, yo un domingo caminé al frente para que me hicieran un tumbado de eso, porque tenía un dolor en la espalda, ¿tú sabes? Y me acordé de usted, pastor, porque me levanté del piso con el mismo dolor de espalda que yo tenía antes de que me tumbara. Entonces, mis amados hermanos, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ahora, yo creo que la misma seguridad de salvación que tuvieron los animales y los hijos de Noé en el arca, nosotros la podemos encontrar cuando entramos en Cristo. Una seguridad eterna. Fíjese lo que dice en Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Una vez que estamos en Cristo, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo nos está sujetando. Y luego Dios también tiene sus manos alrededor de nosotros. No hay tal cosa como pérdida de salvación. Pero esa es la creencia, ¿sabe de quién? De Jacobo Arminio. Sí, de allí vino. Yo acepto a Cristo cuando yo quiero, ejerciendo mi libre albedrío, pero si yo dejo de creer en Él, entonces yo dejo de ser salvo. Pierdo mi salvación. Yo lo siento mucho, pero yo no puedo creer así. Ahora noten que quedó vivo solamente Noé
y los que con él estaban en el arca. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. O sea, las montañas, mis amados hermanos, 15 codos más alto. Todo quedó cubierto de agua. Y por tanto murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y de todo hombre. Todo lo que tenía alimento de espíritu de vida en sus narices, y todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra. Noten de nuevo, porque vamos a hacer otro cálculo más, 150 días. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices murió. Ahora, fíjense, prevalecieron las aguas sobre la tierra después que paró de llover. Prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ahora, si a los 150 días le añadimos los 40 días que estuvo lloviendo, entonces el diluvio en su totalidad duró 190 días. Yo me imagino que Noé y su familia y los animales ya estaban inquietos, tú sabes, esperando poder salir del arca. La gente hoy en día se está quejando de que tenemos que estar encerrados en nuestra casa, pero realmente no estamos encerrados, porque de vez en cuando nos escapamos a la tienda a comprar lo que nos hace falta. Pero ellos estaban ahí 190 días en el arca, y bueno, mis amados hermanos, pero después hay un pasaje interesante en el capítulo 8, del 1 al 3, fíjate lo que dice. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y cerraron las fuentes del abismo. Fíjate, en otras palabras, la tierra se tragó el agua que había expulsado para afuera, y las cataratas del cielo cesaron también, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Bueno, mis amados hermanos, qué interesante en este pasaje donde leemos que se acordó Dios de Noé. Créanme que yo tuve que darle vuelta y vuelta y vuelta a ese pasaje, y llegué cada vez a la misma conclusión. ¿Se había olvidado Dios de Noé? Porque aquí dice que se acordó Dios de Noé. Después de 190 días, Dios dijo, ups, se me olvidó que yo tengo a Noé encerrado ahí en el arca. Yo fui el que les tranqué la puerta por fuera, y se acordó que él tenía que descender y hacer que decrecieran las aguas y abrirle la puerta al pobre Noé y a sus hijos que estaban dentro del arca. Ahora, yo sé que usted prefiere pensar lo mismo que yo, que a Dios no se le olvida nada, ¿verdad? Dios es perfecto y no se le olvida nada. Pero ¿por qué dice aquí? Y se acordó Dios de Noé. Bueno, ustedes conocen que este servidor a veces piensa en cosas necias. Díganme.
Amén. A veces yo pienso en cosas necias. Bueno, cuando yo leí este versículo donde dice que después de 150 días, después que paró de llover, dice que se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, yo pensé que quizás se había olvidado que Noé estaba pacientemente esperando que Dios le abriera la puerta que Dios mismo había cerrado. No había forma de salir del arca hasta que Dios le abriera la puerta. Y entonces ese pensamiento necio me llevó a tener otro pensamiento hasta más necio. Porque yo comencé a pensar, bueno, quizás Dios se ha olvidado de mí también. Se ha olvidado de nosotros aquí en North Miami. Esta iglesia ha estado orando por meses y meses, años, pidiéndole a Dios que nos saque del arca de North Miami, donde Él nos tiene aquí metidos. Sí, queremos que Dios nos permita que nuestra iglesia se pueda mudar para otra área más favorable para que nuestra iglesia pueda crecer, y creemos que puede crecer mucho más que en la comunidad donde nos encontramos ahora, con el favor de Dios. Quizás Dios se ha olvidado de mí también, yo pensé. ¿Y sabe qué? Decidí que yo iba a comenzar una protesta como los hippies en los años 60. Yo dije, me voy a dejar crecer el pelo hasta que Dios vea mi pelo flowing in the wind, y entonces quizás Dios diga, ay, me olvidé de José, que lo tengo allí en esas comunidades haitianos donde no va a crecer su iglesia, y entonces vendrá Dios a sacarnos a nosotros de aquí. Bueno, quizás Él lo haga algún día, quizás no. Pero ¿sabe qué? Cuando yo estaba en mi protesta, dejándome crecer el pelo, ustedes me vieron, ¿no? El pelo un poco largo, ya yo estaba luciendo un poco como un hippie. Ya me he pelado 2 veces desde la protesta, porque no duró mucho tiempo mi protesta, porque mi conciencia comenzó a hablarme y a decirme, ¿protesta de qué, Pereda? ¿De qué tú tienes de estar protestando? Lo que debes estar agradecido por todo lo que Dios ha hecho con nosotros aquí en North Miami. Y es cierto, mis hermanos, ya me arrepentí. Y por favor, borren la idea de hacer una protesta con Dios. No vas a ganar. Así que olvídate. Pero ¿saben lo que le puso la tapa al pomo? Mi esposa y yo estábamos comiendo una noche hace poco en la carreta aquí en la Miramar. Caramba, hace 4 semanas que Rita y yo no hemos podido comer en Cracker Barrel. Ya casi estoy temblando cuando llegue sábado de la noche. Porque nos gusta mucho la comida que ellos cocinan allí. Pero tropezamos con una hermana en la carreta y yo me identifiqué como un pastor bautista. Y ella me dijo, ay, ¿usted es bautista? Sí, hermana. Y entonces ella me dijo que ella también era bautista desde Cuba. Y que ahora ella y su esposo eran miembros de una iglesia bautista en Hialeah. Y bueno, hasta me habló cuando yo le dije que el interés de nosotros era mudarnos del área donde estamos, porque ella me preguntó en qué área está su iglesia. Y entonces yo le dije, no, pero nosotros queremos mudarnos de allí. Ella hasta me dijo, porque usted no va y habla con nuestro pastor, cosa que ya yo hice. Sí, estoy esperando una respuesta de él. Pero en otra noche le pregunté a la hermana, le dije, hermana, ¿cuántos miembros? Y esto se lo cuento para que ustedes se den cuenta que no tenemos motivo para estar protestando de nada. Yo le pregunté, ¿cuántos miembros tiene su iglesia allí en Hialeah? Y tú sabes lo que ella me dijo. Ella me dijo, bueno, no somos muchos, me dijo. Somos unos 30 o 40 cuando más. Y yo dije, ¿what? En el mismo corazón de Hialeah. Y solamente van a reunir 40 personas. Caramba, yo sé cómo reunir 120 personas aquí en North Miami.
Lo único que yo tengo que hacer es invitar a todos los miembros de esta iglesia a venir a comer de gratis. Y yo reúno 120, facilito. Facilito, mis amados hermanos. Pero se dan cuenta cuánto Dios nos ha bendecido aquí en esta zona donde los hispanos se están mudando para afuera y todavía nosotros tenemos una congregación de unos 80 o 100 personas. Yo creo que vamos a darnos cuenta de eso cuando regrese la iglesia y tenemos la oportunidad de reunirnos. La gente va a venir corriendo de su casa, deseando ya estar en el culto. Digan amén. Amén. Yo espero que ustedes vengan también y no se me queden en casa. Pero bueno, ustedes han estado viniendo todos esta semana. Pero noten, para concluir, mis amados hermanos, que hay un aspecto profético en la historia de Noé. Fíjense, en Mateo 24, el mismo Señor Jesucristo habló con sus discípulos y en el versículo 36 y 41 Él les dijo, pero del día y la hora nadie sabe. Se estaba refiriendo al día y la hora de su venida y dijo el Señor que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ahora, déjenme solo decir algo acerca de esto. Cuando el Señor dijo que solo su Padre sabía el día y la hora de su venida, me imagino que eso significaba que durante su vida terrenal ni siquiera nuestro Señor Jesucristo sabía el día y la hora de su venida. Pero ¿qué piensan ustedes ahora? Después que Cristo murió y resucitó y fue recibido en gloria, fue exaltado hasta lo sumo, recibió un nombre que sobre todo, ¿acaso Cristo todavía no sabe el día y la hora de su venida? A mí me cuesta problemas creyendo que en este momento nuestro Señor Jesucristo, sentado ya a la diestra del Padre, no sabe el día y la hora de su regreso. Claro que Él lo tiene que saber, mis amados hermanos. No lo sabía cuando estaba aquí en la tierra. Y la razón por la cual Dios no quiso revelarle a su Hijo el día y la hora de su venida es que yo creo que Dios tenía temor de que un día su Hijo, sin querer, así de suavecito, le iba a decir a sus discípulos, mira, yo voy a venir este día y a tal hora. Y entonces por eso Él no quiso revelárselo a su Hijo mientras que Él estaba aquí en la tierra. Pero bueno, yo quiero invitarles a pensar diferente. Claro que sí. Porque fíjense, la única prohibición que nosotros encontramos en este versículo 36 es que nunca vamos a saber el día y la hora de su venida. Nosotros, los seres humanos, nunca vamos a saber el día ni la hora. Pero ¿sabe qué? Eso no prohíbe que cristianos que viven en luz y que estamos en la luz y que tenemos las escrituras en nuestras manos, ese versículo no prohíbe que los cristianos sepan la semana de su venida o el mes de su venida y el año de su venida. Yo no sé el año, ni la semana, ni el mes de su venida. Pero yo creo que a medida que se van desarrollando los eventos que están en el porvenir cercano, yo creo, y si todavía estamos vivos, y yo les voy a poder calcular, hermano, así que no se vayan de la Iglesia Bautista en Cristo, cuando se acabe la bobería, vamos a poder hacer un cálculo. Y más o menos vamos a saber el mes de su venida. Eso es fácil, el mes es más fácil. La semana de su venida también la vamos a poder calcular. Nunca vamos a poder calcular el día exacto. Pero el mes, la semana y el año de su venida, eso va a ser facilito. Facilito. Y me baso al decir eso en las escrituras, mis amados hermanos. Yo estoy esperando un pacto. Cuando ustedes oigan que los israelitas han firmado un pacto junto con los palestinos y otros árabes, esa va a ser una noticia que va a salir
por medio de todos los medios de comunicación y en todos los periódicos. Al fin, paz y seguridad en el Medio Oriente. No va a haber paz ni seguridad. Pero mis amados hermanos, ese anuncio de ese pacto de paz es lo que echa a andar el reloj profético de Dios de 7 años más, que es lo que falta. Y entonces del pacto, 6 años después, yo espero el arrebatamiento de la iglesia. Y lo voy a poder calcular más o menos, tú sabes. Yo a veces me equivoco, pero no muy a menudo. Y yo creo que no me voy a equivocar. Calculando, yo creo que Dios quiere que los cristianos, la venida de Cristo, no nos agarre a nosotros. Y eso lo dijo el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, o en la primera. Mira, una de las dos, lea de las dos, son cortas las epístolas a los tesalonicenses. Pero yo creo que Dios espera que la venida de Cristo no nos agarre a nosotros como ladrón en la noche. Ladrón en la noche es un asunto para los incrédulos que no le están esperando. Pero nosotros aquí en la iglesia bautista en Cristo somos como las 5 vírgenes sensatas que estaban esperando a su esposo en cualquier momento. Ya tenían sus lámparas ya listas, nada más que para encenderlas cuando venga el esposo. Si yo estoy vivo, que yo lo dudo, pero si yo estoy vivo, yo quisiera estar vivo para oír sonar la trompeta y participar del arrebatamiento de la iglesia. Yo me voy a pasar 3 días yo dije, no un solo día, 3 días durante una fiesta de Rosh Hashanah. 3 días esa fiesta, comienza esa fiesta a son de trompeta y termina también a son de trompeta. Son 3 días. ¿Ven? Yo espero la venida de Cristo durante la fiesta, que bueno, hoy los judíos dicen que es el año nuevo para ellos, están comenzando un año nuevo y nosotros vamos a comenzar un año nuevo también, con Cristo en las nubes y en el cielo. Así que mis amados hermanos, no hay nada de esto que sea un secreto, todo está en las Escrituras, lo único que tenemos que dedicarle un poco de tiempo y todos nosotros vamos a llegar a la misma conclusión. Ahora noten lo que dijo Cristo en el versículo 37. Mas como en los días de Noé, fíjate, el mismo Noé que nosotros estamos estudiando, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, la venida de Cristo, su segunda venida por la iglesia. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el agua, en el arca, en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¡Qué susto va a pasar la gente! Imagínense un esposo casado con una mujer inconversa y de buenas a primeras, ¡puf!, desaparece el esposo y la esposa se queda ahí dando gritos, a menos que todavía esté durmiendo y no se dio cuenta que el esposo fue llevado y ella se quedó ahí, pero se va a dar cuenta la mañana cuando ella despierta. Y bueno, mis amados hermanos, así va a ser de pronto. Y entonces, pero noten, la generación que Dios destruyó con el diluvio en los días de Noé, el Señor dijo que así será también la generación en la venida de Cristo. ¿Y qué clase de generación va a estar en el mundo para la venida de Cristo? Primero, una generación moralmente corrupta, sin ley, mis amados. Una generación corrupta, una generación violenta. ¿Y cuántas veces tenemos que escuchar en los noticieros de que un niño entró en una escuela con un arma o un rifle y empezó a dispararle a sus compañeros de escuela inocentes? Una generación violenta. Y ese no es el único caso.
A mí, todos los días hay homicidios en estos Estados Unidos y también en el mundo entero. Una generación violenta, una generación que solo pensaba en lo terrenal. ¿Ve? Casándose, dándose en casamiento, significa que ellos eran indiferentes hacia Dios. No buscaban a Dios en su vida. Es más, no lo querían buscar. No querían tener a Dios en su vida. Eran indiferentes hacia Dios. Así fue la generación de Noé. Y también va a ser la generación cuando Cristo venga por la iglesia. También otra cosa que marcaba esa generación de Noé era su total ignorancia del juicio de Dios que iba a venir sobre ellos. Fíjense, yo me imagino que, y esto lo dije viendo, lo voy a volver a repetir hoy, que los vecinos de Noé probablemente pensaron que Noé era un viejo loco, un viejo que había perdido su mente. ¿Cómo él va a estar fabricando un barco tan grande en un lugar árido donde no había agua? Pero ¿sabe qué? Yo estoy seguro que aunque ellos se burlaban de Noé, como hoy en día también la gente se burla de los cristianos que ya hemos entrado en Cristo, se burlan de nosotros ahora. Pero ¿qué pasó cuando empezó las aguas a subir de la tierra y a caer del cielo? Yo me imagino que los vecinos de Noé, los mismos que se habían burlado de él, fueron al arca y empezaron a: Noé, perdónanos, nos equivocamos. Ábrenos, Noé. Pero ¿sabe qué? Noé no podía abrir la puerta, porque Noé no fue el que cerró la puerta del arca. Fue Dios mismo, mis amados hermanos. No hay segundo chance después que Dios comienza a revelar su ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con su, no con su ignorancia, con su injusticia. El problema de los seres humanos es que no quieren abandonar sus pecados. Por eso no buscan a Dios, por eso no quieren a Dios y por eso Dios los va a condenar a todos. ¿Se acuerdan que Dios hizo un pacto con Noé? Parece que a Dios mismo, él fue asombrado. Dios mío, wow, acabo de destruir toda la vida que había sobre la tierra. Y entonces él hizo un pacto con Noé, le dijo: mira, yo no voy a destruir la tierra más con agua. Y señal del pacto es el arco iris, que todavía se ve en diferentes partes. Después de una lluvia se ve el arco iris de diferentes colores. Lastimosamente hoy en día la comunidad homosexual utiliza el arco iris para identificar su movimiento. Pero el arco iris fue un pacto que Dios hizo con el hombre para asegurarle a los hombres que nunca más iba a traer un diluvio tan horrendo como lo trajo durante los días de Noé. Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? Aquí estamos nosotros viviendo en el año 2020 y viviendo en los últimos de los últimos tiempos. Solo los que están en Cristo van a ser salvos del fuego que va a destruir a todo este mundo. Sí, solo los que están en Jesucristo. El mismo que murió, el mismo Cristo que murió, el mismo Cristo que hoy los cristianos a través de todo el mundo están celebrando la resurrección de Cristo. Solo aquellos que están salvos en Cristo van a ser salvos del fuego con el cual Dios va a destruir la tierra. Fíjense, aquí está. Ahora, Dios le prometió a Noé que no iba a destruir más el mundo con agua, pero eso no le prohíbe a Dios destruir el mundo de otra forma. Y la próxima vez va a ser más pronta, más rápida y más total. Porque Pedro escribió de ese evento en el 3er capítulo de su segunda epístola, en el capítulo 4 hasta el 7, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Ve? Eso es lo que la gente del mundo está preguntando hoy en día. ¿Dónde está esa idea de que Cristo va a venir? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.
estos ignoran, dice Pedro, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, dijo Pedro, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mis amados hermanos, cuando Cristo regrese a la tierra con los santos que previamente Él arrebató para que estuvieran con Él en las mansiones celestes, Él va a regresar a la tierra para establecer su reino milenial. Lo primero que Cristo va a hacer es que Él va a juzgar a las naciones. Y ahí Él va a separar las ovejas de los chivos, los cabritos. Y entonces, ¿sabe qué? Después de eso, después de juzgar a las naciones, y solo los redimidos van a quedar en pie de ese juicio, entonces Dios nos promete que Él va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Y lo que eso significa no es que Dios va a destruir el sistema solar, la galaxia donde nosotros vivimos. No, Dios no va a destruir el sol, la luna, los demás planetas y las estrellas, sino que Dios va a purgar la tierra y la atmósfera donde nosotros vivimos de todos los efectos del pecado en el mundo, en la naturaleza, en toda la creación. Y yo creo que eso va a suceder al comienzo del reino milenial, no al final. No hay propósito en hacer un nuevo cielo, una nueva tierra al final del milenio. Pero yo sí puedo pensar que Él lo va a hacer antes del comienzo de su reino milenial. Les dejo con este pensar. ¿Sabían ustedes que los teólogos calculan que hubieron más o menos 2000 años entre Adán y Moisés? Agarren esto, por favor, tienen que calcular de nuevo. 2000 años, más o menos, desde Adán hasta Moisés. Y luego los teólogos calculan que desde Moisés hasta Cristo, otros 2000 años más. ¿Cuántos ya llevamos? 4000, despierten hermanos, 4000 años. Y entonces, desde que Cristo vino, a través de toda la era de la iglesia, ¿son cuántos años? Más o menos 2000 años más. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? 6000 años desde la creación. 6000 años. Olvídense de la ciencia, la falsamente llamada ciencia, que dice que el mundo ha existido por millones y millones y billones de años. No. La historia de la humanidad sobre la tierra, los judíos que tuvieron la ley de Dios, que tuvieron una relación con Dios, ellos cuentan 6000 años de historia solamente. 6000 años. Así que solo falta, ¿cuántos años para llegar a 7000 años? 7 es el número de la perfección. Entonces, un milenio más y llegamos a 7000 años de la historia de la creación y del trato de Dios con esta creación, mis amados hermanos. Les digo esto para asustarnos un poquito. Estamos ya al final de los tiempos. Pronto se va a acabar la bobería. Y bueno, me dio mucho gozo cuando hablé con el hermano Rondón, Richard Rondón, ayer. Le mandé el mensaje del viernes y él me llamó cariñosamente y bueno, él me dijo: pastor, yo no quiero perderme el sermón ese que usted va a predicar cuando se acabe la bobería. Yo le dije: no tenga cuidado, mis amados, yo te lo voy a enviar a ti primero, cuando se acabe la bobería. ¿Sabía usted que ese día se va a llenar esta iglesia? No importa dónde estemos,
se va a llenar esta iglesia, porque venimos anunciando que pronto se va a acabar la bobería. Y todos los hermanos que han pasado por esta iglesia, ese domingo van a querer venir aquí vamos a ir allá a ver lo que dice el pastor Pereira, como si yo fuera el que lo supiera todo. No, pero yo sí sé cuándo se va a acabar la bobería. Bueno, mis amados hermanos, les dejo con este pensamiento, y si hay alguna persona que por casualidad nos está escuchando en este día, que todavía no ha entrado en Cristo, no estás en el arca de la salvación y estás afrontando una posible juicio de Dios, un posible juicio de Dios sobre tu vida, yo te aconsejo, arrepiéntete, reconoce a Cristo como el Redentor, tu única esperanza, y cree en Él como Él debe ser creído, y de esa forma puede ser contado entre los que se van a salvar del fuego del próximo juicio. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Amén. How long did I preach?